Bueno, primeramente muchas gracias por cubrir esta conferencia. El día de ayer y hoy se están dando a conocer los créditos bono cupón cero para los damnificados. Al respecto yo quisiera señalar, pues primero varias cosas. Primero, que no es cierto que hayan terminado la etapa de atención a las emergencias. Hay mucha gente con daños en sus viviendas que nadie ha visitado. No hay todavía un peritaje de parte de las autoridades y por lo tanto no pueden cerrar la lista de los damnificados. Hay un buen número de predios que se derribaron o que tienen aparentemente muy alto riesgo y las personas están viviendo en la banqueta ante el temor que ocurra el derrumbe y no se van por la falta de certidumbre jurídica. Si el gobierno no los visita, si no hay un peritaje que demuestre que ese predio se cayó a causa del sismo, ellos no serían beneficiarios de los programas. Por eso es muy importante que ellos se conserven en el lugar. Sin embargo, están pasando una vida muy difícil. Por otro lado, ningún gobierno les ha querido dar un documento que les dé certidumbre jurídica de que son damnificados. Por otro lado, se ha dicho que desde el 4 de octubre el presidente Peña Nieto dijo que para la Ciudad de México habría un plan de reconstrucción especial por, supongo, el valor del suelo y el valor de los inmuebles, que ciertamente es muy diferente, pero que sería un financiamiento preferencial. Habló de que habría un fondo para el cual el gobierno pondría 3 pesos por cada peso que pusiera el gobierno de la Ciudad de México. El bono cupón cero multiplicaría por 5 la cantidad que juntaran entre los dos gobiernos. Un bono cupón cero es un mecanismo financiero que tiene la característica que es una deuda que no se paga de inmediato, sino hasta dentro de 20 años se paga tanto el capital como los intereses. Es una deuda con vencimiento a 20 años. Las características de los damnificados son muy diversas. Hay gente de escasos recursos, hay clases medias, hay clases que en efecto, hay personas damnificados que tienen recursos, pero hay inmuebles que ya están pagados. Son viviendas que se pagaron también con créditos de un lado o del otro y que están pagadas. La oferta o el ofrecimiento que hoy se les hace de otro crédito, de volver a comenzar a pagar este crédito para recuperar una vivienda que se derrumbó por el sismo, realmente no la están aceptando los vecinos. Pero aquí vale una pregunta. El modelo que se está presentando solo lo pueden pagar personas de altos ingresos. La pregunta es, ¿solo las personas de altos ingresos tienen derecho a la vivienda, aunque son damnificados? ¿Qué se va a hacer con las clases medias que viven al día o las personas de escasos recursos que ni siquiera les alcanza lo que ganan para cubrir sus necesidades elementales? ¿Cómo van a pagar un crédito tan oneroso como el que se da a conocer? Hoy se da a conocer los créditos que son el bono cupón cero para daños mayores o pérdida, para daños mayores o severos, con una tasa de interés del 9% a un plazo de 20 años. Cabe señalar que las tasas de las instituciones públicas como Infonavit, como Fobiste o, esas
tienen una tasa de interés del 11%. ¿Cuál es la ayuda a los damnificados si se trata de pagar solo una tasa de interés? Bueno, la verdad, la diferencia entre 9 y 11 ya no es mucha. Se les otorgaría a través de la Sociedad Hipotecaria Federal créditos para la compra de una casa o un departamento, con lo cual ganarían mucho pues las inmobiliarias, en caso de así aceptarlo los vecinos. De aceptar este crédito, pues se lo darían a las inmobiliarias. Los vecinos solo estarían pagando los intereses. Bajo estas condiciones, o bien 20 millones de pesos cuando se trate de un condominio, a lo más 20 millones de pesos. Quiero poner un ejemplo: el edificio Osa Mayor en la Colonia de los Doctores, que es una torre de 25 pisos, con daños muy severos que hay que demoler, cuesta 20 millones de pesos. La demolición, hacer el proyecto y reconstruir, evidentemente que no. Entonces, vuelvo, el bono cupón cero tiene una tasa de interés a 20 años. Suponiendo que las personas lo aceptaran, los vecinos pagarían 15,000 pesos mensuales por un crédito de 2 millones de pesos. Digo 2 millones de pesos porque ya es muy difícil que la iniciativa privada de viviendas a precios de 1 millón, por ejemplo. Solo el INVI da viviendas más baratas, pero la iniciativa privada no está dando vivienda barata. En condiciones normales, si fuera un crédito normal, pagando 11% de interés más el capital, el pago sería de 20,000 pesos. Es decir, si no existiera el sismo, si no existiera el programa bono, cupón cero, y yo voy y pido un crédito, pago mi capital y una tasa de interés de 11%, pago 20,000 pesos. Entonces, realmente la diferencia no es mucha. Para una tragedia, lo que están presentando es algo terriblemente insensible. El ahorro o el subsidio que recibirían los damnificados pues sería de 5,000 pesos, de hacerlo con una institución privada o de hacerlo con el gobierno, 5,000 pesos. Pero aquí viene lo peor. El jefe de gobierno anunció que el gobierno federal y el gobierno de la ciudad aportaron 890 millones de pesos para la emisión del bono cupón cero, que multiplicado por 5 arroja 4,450 millones de pesos. Eso alcanzaría para 2,225 personas que pidan un crédito de 2 millones. Aquí valen varias preguntas. ¿Por qué 890 millones de pesos? Si tan solo en el FONADEN de la Ciudad de México, en el Fondo para Desastres de la Ciudad de México, hay 9,700 millones de pesos. El jefe de gobierno ha hablado de 3,000 millones porque en efecto se estipula que para desastres se pueden ocupar al menos 3,000 millones. No quiere decir a lo más 3,000 millones, quiere decir al menos 3,000 millones. Y en una tragedia como esta puede operar el fondo perfectamente. No solo 3,000 pesos, puede aumentarse a 9,700 millones de pesos, que es el doble casi de los 4,450 de su bono. Este bono es una deuda que se va a multiplicar a lo largo del tiempo y el gobierno va a acabar pagando muchísimo más de lo que hoy se está dando, y les estamos entregando a ustedes las cuentas. El bono cupón cero será colocado en el mercado de valores. La vigencia es de 20 años
Y los inversionistas lo que van a hacer, los que compren esos bonos, los van a poder hacer líquidos dentro de 20 años. Hasta entonces van a poder recuperar no solamente estos 4.450 millones, sino recuperan el capital, los intereses devengados, los intereses pagados, y ya al final es un negocio redondo. Según los datos del Banco de México, la tasa de interés promedio de los bonos emitidos por el gobierno federal al mes de agosto de 2017 es de 7.16%. ¿Por qué a los damnificados, dada la tragedia y dado que están pensando en un crédito, por qué no les dan un crédito de 7.16%, que es el que se le cobra al gobierno? Porque el gobierno va a cobrar 9% y vamos de 2 puntos en 2 puntos haciendo negocio. Al gobierno se lo dan en 7, a los damnificados en 2, y las instituciones lo cobran pues a otra tasa de interés superior. Y lo que están haciendo con este bono cupón cero es un verdadero negocio. Suponiendo que se colocara el total de los créditos, y digo suponiendo por dos razones. Primero, porque muchos vecinos no están de acuerdo en volver a pagar un crédito que ya pagaron. Segundo, pues porque es muy caro y muchos no lo pueden pagar. Pero además, porque el bono cupón cero tiene la característica financiera que se paga el capital y los intereses devengados, es decir, que lleva interés sobre el interés. Van a cobrar el anatocismo. Este es un bono pensado para cobrar capital, los intereses pagados, más los intereses devengados, es decir, intereses sobre intereses. El valor presente del bono colocado a 20 años es de 1.116 millones de pesos, más los 6.244 millones de pesos de intereses devengados, pues da un total de 7.360 millones de pesos. De ellos hay que descontar los 4.284 millones que pagan los damnificados a manera de intereses, dando un costo fiscal de 3.076 millones. Es decir, que tan solo con los 3.000 millones de pesos que dijo Mancera que tiene para los damnificados el Fonadem en la Ciudad de México, con ese solo 3.000, ya no nos vayamos a los 9.700, nada más con los 3.000 millones alcanzaría para cubrir lo que ellos piensan cubrir, 2.225 acreditados a razón de 2 millones. Y eso si se cubriera todo, porque otra característica del cupón bono cero significa que paguen o no paguen los intereses, paguen o no paguen, sea se contrate el total del bono o no se contrate, los inversionistas van a recibir el 100% de lo pactado el día de hoy. Es decir, que es una insensibilidad total. Este bono se puede pagar con 0 pesos de los damnificados, 0 pesos de intereses y 0 pesos de costo fiscal, tan solo con lo que está guardado para los damnificados en el Fonadem de la Ciudad de México. El acumular el pago de intereses hasta el vencimiento del bono implica el pago de intereses sobre la inversión original, pero además de la inversión original, también el pago de los intereses devengados, es decir, el pago de los intereses sobre los intereses. Si en lugar del bono cupón cero, hagamos una hipótesis, se emitiera un bono pagando cada año intereses,
en vez de acumularlos 20 años hasta su vencimiento, el costo fiscal sería de 240 millones de pesos, no de 860 como están poniendo ahorita, ya que los ingresos que se obtendrían por los créditos otorgados serían mayores a los intereses que pagan los inversionistas, que se le pagan a los inversionistas, y no se tendría que pagar intereses sobre intereses. Es decir, puedo hacer una cuenta, o muy rápida. De acuerdo a los datos que han trascendido, hay 8.405 viviendas que resultaron afectadas. De ellas, 4.766 tienen daños leves, 1.446 están en amarillo, 1.000 están en rojo. Si 1.000 están en rojo y a lo más pueden obtener 2 millones, ¿para qué piden más de lo que pueden, de lo que van a darle a las personas? Este fondo alcanza para 2.225 acreditados, pero si de acuerdo a sus cuentas solo hay 1.000, ¿para qué piden para 2.225? Evidentemente que sus cuentas están mal. Nada más haciendo sumas y restas. En conclusión, se puede decir que primero es incierto el número de personas que van a aceptar esta fórmula onerosa y con anatocismo. Segundo, que va a haber un buen número de personas que no pueden pagar, aunque lo quisieran, no pueden pagar 15,000 pesos al mes. Por lo tanto, hacemos un llamado para que no se quiera hacer un negocio con los damnificados, a que se busque una opción más realista y más sensible, y que se considere a los damnificados de escasos recursos que no pueden pagar estos mecanismos financieros. Los intereses que van a pagar los damnificados serán 4.284 millones de pesos. Los intereses que paga el gobierno a los inversionistas van a ser 6.244 millones de pesos. Con un bono pagado anualmente, los intereses que se pagarían a inversionistas sería la mitad, 3.308 millones. Entonces, ¿para qué hacer un instrumento financiero tan caro si con un bono anual, pagándolo anualmente, se paga mucho menos de intereses que lo que van a pagar, obviamente, a 20 años? La diferencia entre estos dos tipos de bono es que el cupón cero se acumula capital más intereses devengados, incluye el anatocismo, y ahí está la ganancia del mercado de valores. Los intereses devengados, pues, son aquellos que se pagan de intereses sobre intereses. No debe de contratarse deuda para financiar el rescate de los damnificados de los sismos con este mecanismo financiero. Se puede disponer, se debe de disponer del presupuesto público. El presupuesto público que están poniendo son verdaderas migajas ofensivas para la dimensión del daño. El gobierno federal está poniendo 266 millones y el gobierno local 624 millones. De verdad, esto parece un asunto de verdadera insensibilidad ante los damnificados. Mi sugerencia respetuosa a las autoridades es que no firmen, porque ellos no van a pagar nada, sino a los gobiernos que dentro de 20 años estén ahí. Quién sabe quiénes vayan a estar dentro de 20 años, se verán ante la obligación de pagar una deuda que hoy, los gobiernos de hoy, están contratando, poniendo 200 millones con una tasa de interés más otro interés, porque eso de que se multiplica por 5, pues no es magia, eso es deuda, y por lo tanto
es un negocio redondo, por un lado, para el mercado de valores y por el otro lado, para las inmobiliarias, que son las que se llevarían el recurso, porque no se lo van a dar a los damnificados, sino se lo darían a las inmobiliarias que van a comprar. Si yo quiero comprar en ese edificio y cuesta 2 millones el departamento, pues se le da a las inmobiliarias. Entonces, por todos lados se demuestra una insensibilidad hacia los damnificados. Perdón que me haya extendido, pero lo que yo estoy leyendo es muy grave. Les acabo de entregar unas tablas con un ensayo financiero comprobadísimo de lo que ocurre con un crédito de 2 millones de pesos. Y en la hipótesis de que van a acudir todos 2.225 damnificados, que hay muchos más, pero suponiendo que nada más fueran 2.000, pero ¿para qué van a ir 2.000 si solamente hay 1.000 según el gobierno? Entonces no se entiende. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces, el sismo se pasó a ser un negocio, senadora, sería una especie como de pequeño comentario. ¿En cuánto se tendría que fijar, por ejemplo, una renta? Si dice 15,000 pesos muy alta, ¿cuánto tendría que ser, digamos, valorada el costo de una renta que se tendría que pagar un damnificado? Dices que no hay documentos de los que los acrediten como damnificados. ¿Exigirías que el gobierno hiciera esta función, que la comprobara, que se certificara y que estas personas son las, inclusive estas personas que quedaran en el padrón, tendrían el derecho de negociar o no su aportación al crédito? Bueno, yo sí he hecho un peinado. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál sería el financiamiento? ¿Cómo financiar a los damnificados? O sea, si a alguien se le cayó su casa por el hecho de ser propietario, ya no tendría que pagar. ¿Quién pagará y con qué dinero? ¿O cómo se puede pagar? En el sismo del 85 hubo créditos del Banco Mundial o de otros organismos internacionales. La gente sí pagó. Yo me acuerdo que les dieron viviendas, la gente sí pagó. No pagó como estaba el mercado, pero la gente sí pagó. ¿Cuál debería ser el interés? ¿Quién debería de pagarlo? Los daños del sismo, o sea, ¿le corresponde al gobierno pagarlo? ¿O la gente tendrá que pagar algo? ¿O las empresas tendrán que pagar algo? ¿O todos los empresarios tendrán que aportar una bolsa? ¿Cuál es su propuesta? Estas dos preguntas son muy importantes porque, por un lado, están solicitando a los damnificados certidumbre jurídica, un documento que haga constar que son damnificados, están viviendo en la banqueta, están esperando a que llegue el gobierno. Quiero pensar que son muy pocos los directores responsables de obra y no les ha dado tiempo de ir a todos los lugares. Si esta es la razón, ¿cómo puede el gobierno entonces ya haber cerrado el programa y dar números oficiales como si ya estuviera revisado todos los inmuebles? Yo puedo demostrar que hasta en la delegación Cuauhtémoc, que es donde estamos, ya no hablo de Tláhuac, no estoy hablando de Xochimilco, donde no se han parado nadie y la gente está sufriendo las consecuencias porque ahí se abrió el suelo y muchas viviendas se cayeron. Están ahorita reparando qué bueno, la infraestructura, porque se rompieron los tubos de agua, los tubos de drenaje, y ahorita lo que urge es reparar la infraestructura, pero no han hecho la cuantificación de cuántos damnificados hay. Pero lo primero que habría que hacer es darle certidumbre jurídica a todos los damnificados de que son damnificados para que puedan obtener algún beneficio de parte del gobierno de haber. La segunda pregunta, cuando se trata de una pérdida total, anunciaron una tercera figura que existiría a través de la Secretaría Hipotecaria Financiera de un crédito de 1.500 millones de pesos para pérdidas totales. Se ve que todavía no han hecho la multiplicación por 5 y no han fijado la tasa de interés y no han dado a conocer esos datos. Pero si con este poquito se infla
a tanto dinero, pues quiero ver, pues 1.500 millones va a ser muchísimo más. Entonces, aumentaría, por lo tanto, el interés y el monto a pagar por parte de los damnificados. O sea, los damnificados, los más damnificados son los que perdieron todo, son los que van a acabar pagando más. No me parece lógico. ¿Cómo se hizo en 1985? Se hizo un estudio socioeconómico. Entonces se dijo, estos son muy pobres, se les dona la vivienda. Y entonces se acudió a todas las viviendas donadas por fundaciones, que había muchísimas, Cáritas, la Fundación de Ayuda a la Comunidad, los créditos que vinieron de Suiza, todos los donativos de Suiza, Pan para el Mundo, muchas fundaciones donaron recursos al país. Entonces el gobierno de esos créditos a los muy pobres les donó una vivienda digna. Tan digna es que hoy las recorrí, bueno, no, en estos días las recorrí todos, no se ha caído ninguna. Si es clase media, clase que puede pagar, se hizo una renta simbólica por tratarse de una tragedia de la cual nadie tenía la culpa, y se dio un pago simbólico. Antes, pues era realmente muy simbólico. Eso hoy vale 600 pesos. Los que fueron pérdida total, no había diferencia entre pérdida total, pérdida parcial, o porque, pues si perdiste tu casa, parcial o total se iba a reponer, pero si eres pobre pagas poco, si puedes pagar, pagas algo más. Esa fue la única diferencia y creo que es lo que debe de hacerse en este caso, porque fue un sismo, no fue culpa de nadie, y cuando es culpa de nadie, la ley ordena que haya un fondo para desastres, para que cuando venga un desastre como este, haya un presupuesto con el cual se pueda reponer la vivienda. Y lo hay. Tenemos en la ciudad 9.700 millones de pesos. Si uno hace el cálculo del bono cupón cero que están dando, que sería de 1.100, les dije la cifra correcta, ¿no? A valor actual, el bono colocado a 20 años, a valor actual, sería de 1.116. A valor actual, ya multiplicado por los intereses y a 20 años, sería de 7.360, pero a valor actual. ¿Cómo estará el precio del peso, el costo del dinero dentro de 20 años? No lo sabemos, pero a como esté en aquel momento, es lo que se va a pagar. Yo estoy haciendo el cálculo a valor actual, porque no puedo adivinar, ¿verdad? Pero a valor actual resulta más barato que lo que están proponiendo de deuda. O sea, yo conmino a que se utilice el Fonadén de la Ciudad de México y no endeuden a la ciudad, que es la que va a pagar este bono a 20 años. No va a ser el gobierno federal, va a ser el gobierno de la ciudad. ¿Quién va a estar en el gobierno de la ciudad dentro de 20 años? No lo sabemos, pero ese gobierno va a pagar esta deuda que hoy está contrayendo el gobierno actual. Y si le agregas que supuestamente le van a quitar a los partidos el dinero, se supone que con ese dinero, el fondo ese, se tendrían que financiar las... No, bueno, si los partidos van a donar su dinero, hasta sobra. Se puede hacer todas las escuelas y los ¿cómo se llama? Los hospitales y muchas cosas que también salieron afectados. ¿Y el IMSS y el INVI no entran? Si ayudan, ¿cómo van a ayudar? Esa sería mi propuesta concreta, que el dinero del Fonadén se pase al INVI y el INVI haga las viviendas, porque también si uno ve las viviendas que ha construido el INVI, ninguna se cayó, ninguna se cayó. La diferencia tal vez sería en el tamaño de la vivienda. Si yo soy una damnificada que tenía una vivienda de 100
metros mi departamento, o si soy una damnificada que tenía una vivienda de 50 metros, bueno, el INPI tiene que hacer esas diferencias y sí entregarle a los damnificados de acuerdo a los metros que tenía, pero alcanza perfectamente con los recursos que hay en el Fonatur, porque no se trata de hacer negocio, no se trata de contratar deuda, no se trata de ver a las inmobiliarias, se trata de que hubo una tragedia, de que mucha gente está sufriendo, de que mucha gente es de escasos recursos y no se vale hacer negocios por un lado y por el otro con una tragedia que está lastimando a mucha gente. Pues muchas gracias. Senadora, aquí dice su documento que en todo caso las personas que pidan 2 millones pagarían 15,000 mensuales durante 20 años. Sí. Y al final le agrego una tabla, cuánto se junta de intereses. Los intereses que pagan los damnificados son 4,284 a valor de ahora. Porque también nos dicen si es tasa fija, si es tasa variable. Si es tasa variable, esto se convierte en un asunto imposible de pagar. Pero si es tasa fija del 9% con cero, como es la figura, pagarían 4,284 millones de pesos los damnificados. ¿Hay qué posibilidades de que se usaran las reservas que tiene el Banco de México, que son miles de millones, también para apoyar esta? Bueno, ciertamente el Banco de México tiene reservas internacionales que quitarle lo que el gobierno está calculando como costo a los damnificados es quitarle un pelo a un gato. Realmente no significa nada. Claro que ellos están subestimando el número de damnificados y están subestimando el monto del daño. Por 2 razones, porque no han ido a hacer los peritajes en su totalidad y están haciendo las cuentas a ojo de buen cubero. Y segundo, porque lo que quieren es hacer negocio, es endeudar a la ciudad, no están buscando una solución en fin, efectiva, eficaz, con sensibilidad de tragedia para los damnificados. Pero si se puede, pues, poner esa reserva. Ah, claro, o sea, no pasa nada, no pasaría nada. En primer lugar, ahorita el peso, pues ya va casi a llegar a 19. Y cuando hay esta devaluación, pues hasta hay remanentes del Banco de México. Ni siquiera tenían que tocar las reservas. Con los remanentes de la devaluación sería suficiente para pagar estos daños. Senadora, eso le preguntaron al secretario de Hacienda en la Cámara y dijo que no es posible, porque la ley dice para qué se deben usar Bueno, los remanentes. la ley dice que los remanentes se entregan al gobierno federal para disminuir la deuda, pero aquí están contratando deuda para, mejor, en lugar de que contraten más. Pero si la ley no lo permite, tendrá que haber una reforma legal entonces. Habría reforma legal, pero si Pero se como quiere, está se bien, puede. Bueno, entonces, si no quieren tocar los remanentes, que toquen las reservas. Las reservas son muchísimo, una cantidad enorme. Quitarle tantitito para las reservas no significaría gran cosa para el Banco de México. ¿Por qué no lo hacen? Porque las reservas no están en México, se guardan en la Reserva Federal de Estados Unidos, no en el Banco de México, porque allá los intereses son 0 y acá no. ¿Verdad? Por otro lado, ¿de verdad es posible que la gente que tiene departamento de 100 metros, de 80, se tenga que ir a un departamento igual? Yo recuerdo que conocí en un 85, la vivienda fue mucho más chiquita. Tuve viviendas de 45, 50, porque ahora se plantea darle a los de 100 metros una vivienda de 100, o sea, si los costos realmente los llevan. ¿Por qué no se dice una vivienda estándar de 65, 70 parejas a todos y ya quien quiera más que contrate un crédito? Digo, eso sería algo que llaman el gobierno aporta algo y la gente tiene que aportar algo también, por las empresas que aporten algo. Porque a diferencia de en el 85, la gran mayoría de los damnificados fueron de escasos recursos, de acuerdo al censo. Ahora, muchos damnificados pues, fueron clases altas. Tal vez por eso ahora están pensando hacer negocio con ellos mismos. Si son ricos, que paguen y que paguen el triple.
pero pues ni que la gente fuera tonta y dijera yo le voy a pagar al gobierno algo que ya pagué. Y en efecto, yo creo que las viviendas que se hagan pues sean tipo las que entrega el INPI, porque son buenas y son del mismo tamaño que las de la iniciativa privada. Y yo puedo darles domicilios de la iniciativa privada que miden 50 metros y cuestan casi 5 millones de pesos, 3 millones de pesos, 6 millones de pesos. Y aquí pues se está calculando que cuesten 2 millones y que la gente pague 15,000 pesos de renta para pagar esos 2 millones de pesos y endeudar a la ciudad, cosa que no me parece correcta. Hoy las cajas del INPI en promedio ¿cuánto cuestan? Las viviendas del INPI cuestan como unos 400,000 pesos, la gente paga 600 pesos al mes, da un enganche de 7,000 pesos, o sea, son muy accesibles. Para la gente de Iztapalapa, de Tláhuac, del centro histórico, de varias colonias, pero incluso la Roma. En la Roma dicen que viven ricos. Yo puedo demostrarles que muchos domicilios de la colonia Roma, que están afectados con daños muy severos, no son ricos y no tienen para pagar 15,000 pesos al mes. O sea, hacen las cosas en el escritorio. Senadora, ¿cree que se puede usar para que se cambien de casa? Que ya no quiere vivir ella de miedo. Eso están tratando, de desubicar a la gente y puedan sacarla ¿A otro estado? pues, donde haya vivienda de ese precio. Yo no conozco en la Ciudad de México una vivienda, insisto, de 100 metros que cueste 2 millones. Las de 60, 70 metros ya cuestan arriba de 5 millones de pesos. Realmente es muy triste ver esto. Senadora, habla de inversionistas. ¿Quiénes son esos inversionistas? Los del mercado de valores. Si usted fuera muy rico y va y compra un bono de estos, le conviene. Porque aunque lo va a cobrar dentro de 20 años, lo que va a cobrar dentro de 20 es una inversión. Es muchísimo lo que va a cobrar. Entonces sí es una buena inversión, porque usted paga poquito, pero va a recibir el capital, los intereses pagados, más los intereses vengados. Va a cobrar mucho más de lo que hoy invierta, porque invierte hoy y cobra hasta dentro de 20 años, pero va a cobrar muchísimo más. Senadora, ¿por qué no se quieren utilizar los fondos que está ahí, los 7 millones? ¿Es que están en papel o realmente hay dinero? La verdad es que puede estar en el papel nada más si no estén. No, tiene que estar. La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría de la Ciudad de México, hizo una auditoría al FONADEN, al Fondo Nacional de Desastres en la Ciudad, y en agosto de este año había 9,700 millones de pesos auditados, o sea, físicamente están los recursos. ¿Y por qué no lo querrán utilizar? Porque quieren hacer negocios, una falta de sensibilidad. Yo por eso hago esta conferencia de prensa, porque los mecanismos financieros lo pueden explicar ellos de una manera que pareciera que les convenga a los damnificados. Pero primero es endeudar a la ciudad, y yo no estoy de acuerdo en endeudar a la ciudad sobre pretexto de los damnificados. Si no hubiera un solo peso, a lo mejor así hiciéramos esa hipótesis y yo no haría deuda, iría al gobierno federal a que me adelanten participaciones federales y con cargo al año que entra pago. Eso haría, pero no endeudar a la ciudad, primero. Segundo, querer considerar al que, bueno, muchas gentes, yo ya hice varios censos, ganan 9,000 pesos, 10,000 pesos mensuales. Con eso pagan, o sea, viven o sobreviven. ¿Cómo les van a salir con que van a pagar 15,000 pesos al mes? ¿De dónde los van a sacar? Van a decir no, pero les van a hacer firmar la renuncia al beneficio. Y entonces la gente va a acabar yéndose a ver a dónde. A ver a dónde. Como
pues donde haya viviendas económicas, cuartos de azotea, periferia, engrosar los cinturones. Solo que hoy hay una constitución de la Ciudad de México que prohíbe la gentrificación, es decir, que prohíbe el desarraigo, que obliga a las autoridades a que la gente, por cualquier razón, si hubo una tragedia, un sismo, o van a elaborar, van a derrumbar un edificio y van a construir otro, la gente se queda en el mismo lugar. Está en la Constitución. Está prohibida la gentrificación. Y con estos costos, lo que están provocando es la gentrificación, que está prohibida en la Constitución. Una Constitución que propuso el jefe de gobierno. Entonces, por donde se le vea, el bono cupón cero en estos términos no procede. Procedería para la gente que lo acepte, que sea de altos ingresos, pero yo no estoy de acuerdo en que, aunque lo acepten y lo puedan pagar, se desentiendan de los que no pueden pagar. Tiene que hacerse un programa de vivienda para las personas de escasos recursos con los costos que tiene actualmente el INVI, donde se da un enganche de 7,000 pesos y una renta de 600 pesos. Eso sí, lo podría pagar una familia que trabajando 2 gana 10,000 pesos al mes. Podría preguntar si me darán una reflexión sobre la renuncia de Margarita Zavala al PAN. ¿Qué lectura le da? ¿Qué consecuencias, qué rebote podría tener frente a la contienda del 2018? Lo digo yo en mis palabras. Nosotros tenemos un análisis político hecho desde hace mucho tiempo de que el actual gobierno de Peña Nieto se caracteriza por ser un gobierno autoritario con control multipartidista. Esto quiere decir que el gobierno de Peña Nieto no solo controla a su partido, sino controla a varios partidos, al menos al PRI, al PAN y al PRD ahora, o a algunos del PRD, no a todos. Y que él tiene ahora una estrategia rumbo al 2018 de que una parte del PAN se alíe al PRI. Y ese es el acuerdo con Margarita Zavala y Felipe Calderón, que estén juntos para competir. La candidatura independiente de Margarita Zavala, nadie la cree. Puede arrancar como candidata independiente, pero a medio camino, si no es que al principio, pueda declinar en favor del candidato que ponga el PRI. Ese es el gran acuerdo, dividir al PAN para que una parte del PAN se alíe al PRI. Y por otro lado, pues también tiene control en algunos del PRD, y algunos del PRD pues prefieren al PAN, y entonces ahí ocurrirá una fractura de consolidarse el frente. Yo todavía tengo la esperanza de que no se consolide ese frente para que muchos de mis compañeros del PRD puedan estar con nosotros y volver a estar toda la izquierda junta, ¿no? Pero independientemente de eso, yo no creo en la candidatura independiente de Margarita Zavala, con todo respeto. Y parece una estrategia diseñada en acuerdo entre Peña Nieto y Felipe Calderón, donde Margarita es usada para esta estrategia. No quiero pensar que Margarita no tenga su propia capacidad y sus propias decisiones, pero creo que en cuestiones políticas se toman las decisiones conforme a estrategias y cada quien juega el rol que quiere jugar. Entonces si ella tomó la decisión de jugar ese rol, pues nos deja mal paradas a las mujeres, para empezar. Y segundo, estamos aquí hablando de una estrategia electoral para la toma del poder. No estamos hablando de personas, sino de estrategias. Es seguir dividiendo los votos, ¿no? Fragmentar. Es fragmentarlo en los otros para que el PRI salga favorecido. Lo mismo las candidaturas independientes y lo mismo, por ejemplo, la carta que envía el PES
al frente, pues de pedirle que sea por elección. ¿Para qué? Pues para que se pueda meter el gobierno y decida el candidato del frente. O bien el Partido Verde, que simuló sentarse con los del PRD, pero que no se puede zafar del PRI, porque entonces se acabaría el verde, ¿verdad? Entonces, todo está preparado porque tienen un control multipartidista, no solamente en los 3 partidos que mencioné, también en el Verde, también en el PES, también en el PANAL, tienen pues control sobre muchos. Y ese es lo que estamos viviendo. Yo por eso creo que debemos ser muy claros ante la ciudadanía y decirle que lo que está en juego es mucho. Lo que está de por medio es el país mismo. El país se está desmoronando, hay muchos problemas de violencia, de pobreza, que solamente se pueden resolver con un cambio de modelo y de proyecto. Y yo no lo veo ni en el Frente, ni en el PAN, aunque se dividiera el Frente, no lo veo en ningún otro lado, más que donde yo me fui. Pero como es nuestro compañero, no menciono nombres. Senadora, y en un eventual caso en el que Ricardo Anaya efectivamente se convierta en el candidato presidencial del Frente, la descomposición que se podría dar en el PRD, ¿usted cree que habría más decisiones que podrían caminar hacia Morena? Sí, de hecho los compañeros que se quedaron, todos están confiando en que o es Mancera el candidato, que a lo mejor con el sismo pues ya no lo fue, o una candidatura ciudadana. En caso de que haya una candidatura ciudadana, algunos lo pensarían dependiendo de la persona ciudadana que propusiera. Pero si es Ricardo Anaya o el de Puebla, Moreno Valle, automáticamente se saldrían otros cuantos miles. Entonces también las candidaturas ciudadanas independientes son una pantalla a favor de eso. Sí, claro. Las candidaturas porque hay 20 ahora, 20 candidaturas ciudadanas, todos quieren ser. Lo dijo muy claramente ayer Álvarez y Casa, que estaba propuesto como independiente. Él dijo, veo los nombres y solo veo nombres enviados por el PRI. Algo así, palabras más, palabras menos. Pero todos ellos son funcionales al PRI. Entonces, las candidaturas independientes, los partidos chiquitos, y este juego de control multipartidista es lo que estamos viendo en estos momentos. Hay que esperar un poco, porque este análisis se hizo desde hace tiempo, rumbo al 2018, y todo está pasando conforme lo diseñaron los estrategas. Gracias.